Bien, pues bueno, buenas tardes, bienvenidos sean todos a este canal de conocimiento compartido, ¿verdad? Pues es un gusto poder estar con ustedes el día de hoy. Pues el día de hoy nos toca hablar un poco de lo que es el tema de la argumentación jurídica dentro de los juicios orales, ¿verdad? Pues yo más que nada pretendo venir a darles una plática, ¿verdad? De lo que es a la experiencia personal, no me voy a poner muy catedrático, ¿verdad? Vamos a ver algunos conceptos, claro, ¿verdad? Vamos a ver algunas cosas, pero en realidad pues, no me voy a poner tampoco muy catedrático, ¿verdad? Por así decirlo. Vamos a ponernos un poquito más prácticos para ver cómo podemos ver de manera fehaciente qué es esto de la argumentación jurídica, cómo lo podemos implementar nosotros en nuestra vida diaria como abogados para poder llevarlo a cabo y transmitirlo en los juicios, ¿no? Debemos de entender también que los juicios orales, pues ahora que ya se hizo todo esto nuevo de la reforma, pues bueno, representan un desafío, por así decirlo, para los abogados, ¿no? A mí siempre me ha llamado mucho la atención que desde que comencé con esto de prepararme, ¿no? De estudiar la carrera y todo lo demás, fue justamente cuando se implementó este nuevo sistema de justicia oral, ¿no? Por allá del 2006, 2007. En el estado del que soy, de donde yo vengo, Chihuahua, ahí empezamos con los juicios orales, fue creo el primer estado del país en implementar este sistema de justicia oral, ¿no? Entonces, dentro de los juicios penales al principio. Entonces, pues bueno, como a mí lo que me causó mucho impacto durante la carrera fue ver cómo pues estos cambios, ¿no? Teníamos por un lado lo que era aprender de cierto modo el viejo patrón, por así decirlo, los viejos juicios escritos, y luego tener que transformarlos ahora a los juicios orales, vaya, pues fue todo un acontecimiento, ¿no? Y incluso, pues me ha tocado ahora en algunas capacitaciones que tuvimos en materia de juicios orales, y pues bueno, me ha tocado ver como abogados de alta alcurnia, por así decirlo, de mi ciudad, pues bueno, que ya tienen toda la experiencia y todos los años, ¿verdad? Pues han batallado un poco en cómo poder de repente pasar de lo escrito a pasar al oral, ¿no? Es un tema pues que ha sido complicado, ha sido un poquito controvertido, debemos de entender pero también debemos de entender más bien pues que es algo muy bueno yo lo considero algo muy bueno, una evolución buena dentro de los juicios, pues porque bueno, dentro de los principios ya sabemos, insisto, no me voy a poner tan catedrático, ¿verdad? Pero pues bueno, sí se han acelerado los tiempos, sí ha habido un poquito más de cosas, pero también pues, bueno, hemos ido como que caminando, ¿no? Esto lo hemos visto como un bebé, ¿no? En desarrollo, esto de los juicios orales, que ha ido de los pañales y ahorita ya yo creo que ya está empezando a levantarse y ya está empezando poquito a poquito, y así tanto las autoridades como los abogados nos hemos ido preparando también para poder llevar a cabo los juicios, ¿no? Pues bueno, vamos a entrar un poco más en la materia ya para no aburrirlos tanto. Comienzo con una frase de Mohamed Ali, esta frase me impacta mucho. Odié cada minuto de entrenamiento, pero dije, no abandones, sufre ahora y vive el resto de tu vida como un campeón. ¿Por qué pongo esta frase? Porque es interesante, ¿no? Nosotros debemos de entender, así también me gusta manejar la situación de que siempre estamos estudiando, ¿no? Yo, de hecho, pues acabo de terminar también de estudiar una maestría, y pues la verdad sí tenemos como dice aquí la frase, tenemos que estar preparándonos, ¿no? Nosotros los abogados también en nuestra materia sabemos que las leyes evolucionan constantemente, lo mismo que les platicaba ahorita, tenemos que entender que de repente sale una ley, de repente hay cambios, de repente hay otras cosas que si nos quedamos poquitos así nada más dormidos en nuestros laureles, por así decir, como dice la frase, podemos llegar a caer en caray, no sabía esto, desconocía esto, o nosotros incluso, ¿no? Llegar a preparar un juicio y de repente ver que alguna ley ha cambiado o algo así. Bueno, por eso hay que siempre estar en entrenamiento, siempre debemos de entrenar, por más que duela, porque no es fácil, no es sencillo todavía tener que hacer exámenes, todavía hay que prepararse, todavía hay que leer mucho, no es sencillo, ¿verdad? Pero no hay que abandonar, ¿no? Siempre hay que ir más adelante, pues bueno, como dice aquí, sufre ahora, ¿no? Pues por así decirlo, sufrir y vivir el resto de la vida como campeón, ¿no? Bueno, sigamos adelante, seguimos, cambiamos de diapositiva, por favor. Excelente, buena introducción y bienvenida, ya la di. Nuevamente les agradezco a todos los que están aquí presentes, ¿verdad? Por tomarse el tiempo y como ya vimos una breve introducción también de lo que va a ser la exposición del día de hoy. Ahora entrando un poco más en materia, vamos a ver qué es esto de la argumentación.
Para empezar, vamos a ver qué es argumentar, por qué la argumentación, cómo nos sirve a nosotros como abogados y cómo lo vamos a utilizar ya directamente dentro del juicio oral, ¿no? Que es a lo que venimos a platicar el día de hoy, más que nada. Pues bueno, vemos que la argumentación, así como tal, es una actividad que se practica en diversos ámbitos y situaciones del derecho, vaya. Depende siempre de cuál sea la finalidad perseguida en el ejercicio de la actividad jurídica. ¿Qué queremos decir con esto? Pues que no nada más argumentamos cuando preparamos un caso, también el juez tiene que preparar argumentos cuando él va a defender la sentencia, ¿no?, que va a dictar. Tiene que estar fielmente argumentada, tiene que estar basada, fundamentada, ¿no?, se le llama. Y pues bueno, también si eres Ministerio Público, cualquier actor de derecho tiene que argumentar. ¿Por qué? Porque no podemos nada más llegar a defender una posición y dejarla al aire libre, ¿no? Tenemos que argumentar siempre, en todo momento, ¿no? Vemos que es un proceso comunicativo lingüístico, que puede ser oral o escrito. Sabemos que los argumentos no nada más son de manera oral, también pueden ser escritos, que los operadores jurídicos, como les comentaba, realizan para persuadir o convencer a la otra parte respecto de las pretensiones. Argumentar. ¿Para qué vamos a argumentar? Vamos a argumentar, son muchas las circunstancias, ¿no?, por las cuales argumentamos, pero bueno, también debemos de entender que las finalidades de la argumentación como tal, dentro del ámbito jurídico, por así decirlo, van a ser de fundamentar nuestras opiniones, fundamentar nuestras tesis, nuestro caso, por así decirlo, y también de persuadir a la contraparte que tenemos al lado y al juez que está enfrente. Porque sabemos que dentro de un juicio oral, sobre todo, bueno, en todos los juicios, pero ahora en los juicios orales, cuando estamos frente al juez, que nosotros podemos pararnos delante de él, tenemos que persuadirlo, ¿no? Tenemos que convencer. Debemos de entender que no siempre en los juicios hay algo lo platicábamos en alguna de las clases que tengo la oportunidad de compartir aquí en la universidad, que, bueno, lamentablemente no siempre gana el que tiene la verdad en los juicios, ¿no?, sino el que mejor sabe manejar sus argumentos y el que sabe persuadir al juez en este caso, ¿no? Entonces, es muy importante saber argumentar por este cierto tipo de razones, ¿no? Continuamos, vemos que pues no es como un mero proceso discursivo el uso de la buena palabra, no es nada más el buen hablar, sino que también debemos de expresar, como comentábamos, razonadamente estos argumentos para que puedan tener validez y eficacia, ¿no? Continuamos, por favor. No. Perfecto. Por otro lado, vemos que dentro del ámbito de los juicios orales, pues bueno, es bueno saber que es necesario, como les comentaba al principio, que todas las constituciones, todos los sistemas jurídicos deben de tener evoluciones, deben de tener cambios. Por eso es que nosotros a partir de 2008, bueno, insisto, en Chihuahua fue a partir del 2006, que se hace esta nueva reforma, ¿no?, para poder agilizar estos juicios, que ya se dejen atrás todo este tipo de cosas del papeleo, de las carpetas que eran tamaños grandísimos, que parecían enciclopedias, vaya, literalmente, que tenían que estar viendo los machotes de las enciclopedias estas, de los archivos en los juzgados. Pues bueno, ahora un poquito más sencillo, más ágil. Por eso es bueno, ¿no?, que hay este tipo de cambios. Nosotros tenemos de entender que este nuevo sistema de justicia oral, bueno, no es en primer lugar, debemos de saber que no es el sistema oral que tienen en Estados Unidos, no es eso que vemos en las películas como tal. Es parecido, pero no es igual. Nosotros copiamos prácticamente, tomamos cosas del sistema de justicia oral de Chile, allá fue donde inició todo este asunto, y lo trasladamos a México, ¿no? Entre ellos vemos que se va a implementar en estos nuevos cambios la oralidad dentro de los juicios de orden criminal, al principio, ¿no? Ahorita ya estamos viendo un poquito más ya en el tipo mercantil, en el laboral, en el civil, etcétera, etcétera, ¿no? Y se cambian radicalmente varias posturas de los sujetos partícipes dentro de un proceso. También cambiaron un poquito los principios generales, ¿no?, dentro del juicio. La reforma va a indicar una temporalidad de 8 años para la implementación total para toda la federación, misma que se cumplió hace pocos años. Entonces ya deberíamos, en teoría, de tener todos los juicios orales, ¿no? Por ello es muy importante que hoy empieces a explorar la información sobre estos temas. Si seguimos adelante, por favor. Perfecto. Una pregunta de reflexión. ¿Cómo podemos aprovechar nosotros esta oralidad dentro de los juicios orales? ¿Para qué nos va a servir? Cuando nosotros hablamos de oralidad, y como les comentaba hace un momento, ¿cómo podemos nosotros aprovechar estos juicios orales? Esta oralidad, dentro de los juicios, ¿no? Antes, insisto, me remito mucho a esto porque esto es muy importante, ¿no? Nosotros antes no teníamos interacción con el juez de alguna manera,
pero no era igual, nada más llegábamos y presentábamos nuestras posiciones, pues cuando había en algún caso del desahogo de alguna prueba, hacíamos una confesional, alguna testimonial, estábamos nosotros ahí presentes, nosotros me refiero a los abogados, ¿verdad? Tanto de una parte como de la otra, y lo único que hacíamos era pues estar ahí presentes, sin más participación, ¿no? Porque al final de cuentas la otra parte era la que desahogaba las pruebas, por así decirlo. Entonces, ahora tenemos la gran oportunidad, me voy a remitir más que nada a lo que es el juicio oral penal, para no desenfocarnos. Tenemos la oportunidad dentro de un juicio oral penal de presentarnos delante del juez, de ejercer todas estas herramientas que nos da pues la retórica, el buen uso de la palabra, pues para lograr este convencimiento de una manera más fehaciente, ¿no? Que bueno, puede ser un arma de dos filos, ¿no? Como veníamos platicando, porque no siempre gana el que tenga la razón, pero pues también es un reto, ¿no? Para los abogados, el poder no nada más tener buenos argumentos escritos, sino también poder desenvolvernos un poco más. Sí hay que ser un poco teatrales, hay que poder argumentar de este tipo, de esta manera, para al momento de pararse frente a juez. Lo vamos a ver a continuación, lo vamos a ver un poquito más adelante. Continuamos. La argumentación, vamos a ver un poquito qué es la argumentación a ciencia cierta, ¿no? Vemos entonces que la argumentación como un todo, así decirlo, no es más que pues bueno, como lo platicamos, es un modo discursivo que va a tener como la finalidad convencer, simplemente es persuasión, ¿no? Persuadir y también fundamentar, eso es argumentar como tal, en apoyo de una tesis o postura personal a nuestro interlocutor, de eso se trata. Los argumentos van a ofrecer razones o pruebas para que estas personas puedan añadirse a lo que pensamos. ¿Por qué razones o pruebas? Vamos a pensar nosotros en un juicio. Entonces nosotros estamos dentro del juicio. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Tenemos nosotros nuestra teoría del caso, presentamos nuestra teoría, analizamos nuestro caso, vemos cómo lo vamos presentando, empezamos a hacer nosotros nuestros argumentos, preparamos nuestros alegatos y preparamos también nuestras pruebas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Cuando tengamos ya nuestros alegatos, tanto en apertura como en clausura, vamos a meter ahí cierto tipo de cositas, como para irlos, de cositas me refiero a detalles, ¿no? Para ir encaminando al juez y a la contraparte a lo que queremos llegar. Por eso vamos a meter estos argumentos para que nosotros, cuando ya llegue el momento de nosotros ofrecer las pruebas, estos argumentos que nosotros estamos presentando en nuestro caso, sean fielmente fundamentados con otra cosa, y a través de esto, a través del uso de la buena palabra, a través de la persuasión, a través de la comunicación efectiva, vamos a poder, y aunándole todo esto, todos estos buenos fundamentos bien argumentados, vamos a poder decirle al juez: ¿sabes qué, juez? Yo sé que tú no conoces el caso, como tal, has leído lo que está en la carpeta de investigación, has leído lo que está ahí, pero pues, no estuviste presente, vaya, en el lugar de los hechos, por tanto no puedes saber, ¿no? Qué es lo que sucedió. Entonces, nosotros le vamos a ayudar al juez a través de estos argumentos a que falle a nuestro favor, lo que pretendemos, ¿verdad? Y pues bueno, y que lo pueda hacer a manera tal de que si falla a nuestro favor, pues esté en lo correcto, ¿no? De eso se trata. Vamos a continuar, por favor. La argumentación como un todo. Entonces, pues, ¿qué es la argumentación jurídica? Nosotros podemos decir, bueno, sabemos lo que es la argumentación, pero pues también debemos de pensar, ¿cómo es esto de la argumentación jurídica? ¿A qué nos referimos con argumentación jurídica? ¿Y cómo es que vamos a aplicar esto? Pues bueno, hemos de entender nosotros por argumentación jurídica, pues si ya vimos que es un proceso comunicativo lingüístico que tiene la finalidad de persuadir, ¿cómo lo vamos a adoptar al ámbito jurídico? Vemos que la argumentación jurídica como un concepto general, vemos que es un conjunto de razonamientos de índole jurídico, de ahí es de donde viene la noción jurídica, que van a servir para demostrar, para poder justificar, para llegar a persuadir también, y también, muy importante, también refutar alguna proposición que va encaminada a la obtención de un resultado favorable del litigante, con nosotros, y el cliente que vamos a defender, ¿no? O para resolución de un caso controvertido por parte del juzgador, en este caso el juez, o del tribunal de determinada causa. Por eso podemos decir que la argumentación jurídica, pues bueno, va encaminada mucho a lo que es el juicio. ¿Por qué? Pues porque realmente cuando nosotros vemos todas estas herramientas y escuchamos todos estos conceptos, vemos constantemente lo que es la palabra convencer, persuadir, fundamentar, etcétera, etcétera, y no es más que vamos a decirlo, el espectáculo de lo que es un juicio oral como tal. No sé si hayan tenido la oportunidad de estar en algún juicio oral, no sé si algunos de ustedes ya estén ejerciendo, practicando, o
o lo hagan en materia penal, o si han tenido la oportunidad de ir a algún juicio oral, pues bueno, en la mayoría de los casos, pues se trata de que sea un espectáculo, ¿no? Porque es un espectáculo desde el momento en el que el abogado se para delante del juez, llega con sus argumentos y presenta sus argumentos, ¿no? Y todo esto lo vemos a través de todas estas herramientas, pues son argumentos, meramente argumentos en el ámbito jurídico para poder llegar a estos fines, ¿no? Que es convencer al juez, persuadir, etcétera, etcétera, etcétera. Continuamos, por favor. ¿Cuáles son estos objetivos? Como lo platicamos y volvemos a repetirlos, muy importante que tengamos en mente por qué es esto de la argumentación tan importante, a dónde queremos llegar con la argumentación dentro de los juicios, ¿no? Entonces vemos que la argumentación jurídica, pues bueno, va a tener, volvemos a verlo, persuadir tanto al juez como a la contraparte, el convencimiento, que vaya es otra forma de decir persuasión, o el convencimiento ya que estén seguros de lo que estamos nosotros diciendo, y también el poder fundamentar de manera concreta los hechos que vamos a exponer en nuestro caso. Estas pruebas, a través de estas pruebas, a través de todo lo que vamos a presentar en nuestro caso, de que todo lo que estamos diciendo nosotros, toda nuestra tesis, por así decirlo, nuestra teoría del caso, es lo correcto, ¿no? Que estamos diciendo. A mí me gustaría también, pues bueno, ser un poquito, no sé, incisivo en lo siguiente. No siempre gana el que tiene la razón, lo comentábamos al principio, ¿no? Ha habido muchos casos, sobre todo al principio de este sistema de justicia oral, en los que pues, lamentablemente no ha habido mucha preparación por parte de las autoridades, de los abogados, y no siempre ganan la razón, la verdad de los hechos dentro del juicio. Esto es algo triste porque, pues bueno, sabemos que la esencia de la justicia y la esencia de los jueces y de los abogados, pues bueno, es que se haga justicia, ¿no? Como tal, es ejercer la justicia. Y no siempre va a ser así, por falta de preparación, por falta de buenos argumentos, volvemos a lo mismo. Entonces, pues bueno, debemos de entender cuáles son los fines y la finalidad de todo esto para poder llevar la verdad también, que es, vaya, volvemos a lo mismo, que es una de las razones por las que somos abogados, ¿no? Tratar de defender la verdad, tratar de defender a nuestra parte, claro está, pero bueno, la verdad de lo que está sucediendo. No tratar de sacar ventaja, como en muchos casos, e insisto, respeto las opiniones de todos los demás, de los demás compañeros, pero pues en muchas ocasiones se trata de sacar ventaja de las personas, aunque sabemos que el juicio está perdido porque la persona es culpable, pero pues tratamos de por así decirlo, ¿no? De sacar ventaja de los errores de la contraparte, ¿no? Continuamos. El juicio oral, pues bueno, vamos a ver también un poquito de lo que es el juicio oral, nada más para irlo encadenando. El juicio oral en materia penal, pues bueno, que vemos ahora qué es lo que ha pasado dentro del juicio oral. Vemos aquí el esquema que se presenta en pantalla, pues nada más este es un esquema de lo que es el nuevo proceso de justicia oral, de justicia penal, por así decirlo, cómo ha cambiado todo y cómo vemos este mapita que nos va llevando desde lo que es la noticia criminal, las 3 etapas que no sé si ya las hayan tenido la oportunidad de ver en lo que es la materia de derecho penal, pues pero vemos que se distribuye lo que es la etapa de investigación, la etapa intermedia y la etapa de juicio, ¿verdad? Cómo intervienen estas nuevas figuras del juez de garantía para luego llegar a lo que es el tribunal de juicio oral. Nosotros donde vamos a estar más atentos de lo que donde vamos a llegar un poquito más es en la audiencia de juicio oral, que es donde nosotros ya estamos ahí delante del juez, donde preparamos todo de una manera un poquito más fehaciente, ¿no? Adelante. Continuamos. Audiencia de juicio oral. Pues bueno, vamos a ver cómo se desarrolla esta audiencia de juicio oral en materia penal. Pues bueno, en primer lugar, debemos de saber que empieza, ya habiendo pasado todo el procedimiento de la etapa intermedia, la etapa de investigación, etcétera, etcétera, ya llegamos al juicio oral, se imputa a la persona, se imputa al acusado, y pues bueno, ya lo tenemos ahí, estamos nosotros defendiendo, ¿y qué es lo que va a pasar? Pues bueno, así nada más a ciencia cierta, vemos que se inicia con los alegatos de apertura, muy importante, ¿por qué? Porque los alegatos de apertura, ahí es donde nosotros vamos a empezar con este ejercicio de argumentación de una manera ya más fehaciente, vamos a tratar de persuadir y convencer al juez, desde que nos paramos, desde que entramos a la sala tenemos que presentarnos ya de una manera, pues vaya, segura, de que lo que estamos diciendo es lo correcto, de que estamos preparados, etcétera, 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 ¿no? Primero empieza el Ministerio Público, luego el imputado, sus alegatos de apertura, después se le toma la declaración al imputado, viene la declaración de las pruebas, igual por parte del Ministerio Público, luego por parte del imputado, se dan los alegatos de clausura, se le da una palabra al imputado para que diga lo que a su interés convenga, delibera el tribunal, se lee la sentencia, ¿no? Continuamos, por favor.
Teoría del caso. ¿Qué queremos decir con teoría del caso? Seguramente se los enseñarán, pero así a ciencia cierta, vemos que es aquí idea central, lo esencial del juicio, ¿no? Cuando a nosotros nos llega la noticia, nos llega la persona y nos dicen, bueno, es que esto es lo que pasó, tenemos que tratar de desmenuzar toda esta información que nos está dando la persona para sacar esta idea central que es en la que nos vamos a basar, ¿no? Que va a ser esencial y básica y vamos a adoptarla para plantear todo nuestro juicio. Todo nuestro juicio tiene que girar en torno a esta teoría del caso, ¿no? Ahí es donde vamos a preparar los argumentos en torno de esto, las pruebas, todo lo demás, ¿no? Sí, cada uno de los elementos. Vemos también que va a utilizar para ello, pues, como decía, las pruebas veraces, que deben de ser creíbles, deben de ser coherentes, y debemos de apoyar todas estas cosas en proposiciones fácticas, en cosas de hechos. Vamos a ver todos los hechos, cómo se fueron desarrollando, para nosotros poderlos irlos en el juicio oral, ya como tal, decir que esto sucedió de esta manera, ¿no? A partir de esta versión de los hechos, el litigante debe englobar en todo un ordenado los detalles, ¿verdad? Aquí es donde vamos a tener que hacer nuestro cuadrito, nuestra tablita hacia manera de ejercicio para poder hacer esto, ¿no? Tener todos los detalles bien establecidos de las evidencias, cómo es que vamos a fundamentar este hecho con este otro tipo con esta cosa que sucedió, esta prueba que vamos a agarrar, etcétera, etcétera. Cómo vamos a utilizar este momento, ¿no? Y todos los elementos fácticos, bueno, pues que van a servir para apoyar esta teoría. Entonces, no puedo entrar en mucha materia de lo que es en sí la teoría del caso, ni les diré cómo prepararla, ni mucho menos. Simplemente tener en cuenta que en el juicio oral penal tenemos que tenerlo todo en torno a esta teoría del caso para luego ya empezar a preparar todo lo que viene a continuación. Continuamos. El alegato de apertura. Aquí es donde me gustaría, lo que es el alegato de apertura y el alegato de clausura, me gustaría, aquí es donde sí voy a detener un poco más. ¿Por qué? Porque aquí es donde nosotros vamos a usar todas estas herramientas retóricas, todo el buen uso de la lengua para poder persuadir al juez, los argumentos como tal. Aquí es donde los vamos a ir soltando. ¿Qué es lo que debemos de hacer nosotros como abogados? Esto muchos profesores me lo dijeron en su momento, intento compartírselos a ustedes también. Pues bueno, nosotros en el alegato de apertura, ya habiendo preparado nuestra teoría de caso, acomodado todo como lo hemos visto anteriormente, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tenemos que llegar delante del juez y bueno, insisto, esto es a manera personal, me ha servido, espero que también les pueda servir a ustedes, que como para que puedan ustedes preparar sus alegatos, ¿no? ¿Qué es lo que se hace en la práctica? Pues bueno, llegamos y soltamos primero una frase impactante y contundente. Vamos a poner un ejemplo, ¿no? Entonces llegamos y nosotros decimos, si se trata de un juicio de robo, si la condena es un robo, ¿no? Nosotros estamos defendiendo a la parte que sufrió el robo, me confundo, disculpen. Vamos a empezar con algo así a manera de ejemplo, no sé, si no me das todo tu dinero, te voy a llenar de agujeros. Esto fue lo que le dijo la persona a la víctima, el momento de que le sacó la navaja y atentó contra su vida para quitarle sus pertenencias. Cuando nosotros empezamos con una frase así de impactante, el juez luego va a voltear a vernos y vamos a atraer la atención del juez. Obviamente no la vamos a decir tan triste y tan desganada, ¿no? Pero esta, como yo la dije, tenemos que decirla de manera efusiva y seguro de lo que estamos diciendo, ¿no? Entonces, cuando nosotros soltamos una frase de esa manera, de esa índole, impactante y contundente, el juez va a tener toda nuestra atención, nos va a captar. Incluso la contraparte va a decir, caray, ¿qué es lo que sucedió, no? Porque si nosotros tenemos este tipo de datos que nos da nuestra persona, esto lo vamos a usar nosotros para poder salir adelante en nuestro juicio y poder llegar a esta persuasión, ¿no? A convencer. Ahí es donde van a entrar todo con lo que hemos platicado de lo que son los argumentos en el ámbito jurídico, ¿no? Luego, vamos a continuar pues con una breve exposición de los hechos ocurridos. Pues, bueno, a las 6 de la mañana, nuestra persona iba caminando por tal lado, llega esta otra persona, se le acerca, le enseña una hoja de cuchilla, y atenta contra su vida, ¿no? Otro buen tip que también para poder tener un alegato de apertura contundente y muy, muy, muy robusto, por así decirlo, es fundamentar con datos científicos o estadísticas. Siempre es bueno meter también dentro de nuestro alegato de apertura el índice de robos a mano armada o con arma blanca en este caso, se ha aumentado un 30% en nuestra ciudad desde tal fecha a tal fecha, según lo demuestran las investigaciones de tal organismo, ¿no?
¿Por qué digo de tal organismo? Porque tampoco podemos nosotros soltar, sí, pues ha aumentado el robo 30% de nuestra ciudad, pero si no fundamentamos este argumento que estamos diciendo, pues vaya, es un argumento que nos va a ayudar para poder llegar a persuadir a la persona, a convencerla. Si no lo fundamentamos, pues de nada sirve, y no podemos fundamentarlo con un hecho de Wikipedia o algo por así decirlo, ¿no? Tenemos que tener un buen estudio que nos respalde, que respalde lo que estamos diciendo, ¿no? Entonces, siempre usar algún dato científico es una buena herramienta para nuestros alegatos, ¿no? También el uso de frases sacramentales y lenguaje jurídico. No podemos llegar nosotros delante del juez, pues nada más a decir lo que nosotros, lo que nos parezca, nuestras palabras coloquiales, ¿no? Lo que platicamos con nuestros amigos, no. Tenemos que cuidar mucho como abogados el uso de la terminología jurídica, el uso de la buena palabra, el uso de todas estas frases sacramentales. Siempre en un juicio debemos de utilizar nosotros, vamos a tratar de demostrar más allá de toda duda razonable esta frase sacramental, pues bueno, es la que espero que ya hayan tenido la oportunidad de ver en sus clases de penal. ¿Por qué? Porque todo esto también va a demostrar y va a demostrarle al juez que nosotros sabemos lo que estamos haciendo, que no nada más estamos, pues vaya, pues, por estar aquí, ¿no? delante de él en el juicio, ¿no? Cerramos con otra frase igual de contundente como la que iniciamos, otra cosa también que haya dicho la contraparte. Podemos, no sé, por ejemplo decir, y te vas a morir si no me entregas todas tus cosas, no sé, por así decirlo, ¿no? Algo así que nos haya platicado, evidentemente tiene que haber sucedido para poder nosotros impactar, ¿no? Volvemos a lo mismo, seguridad al hablar. Nosotros tenemos que estar seguros de lo que estamos diciendo, no podemos llegar a pararnos y leer delante de nosotros con un papelito. Tenemos que haber estudiado el caso, haber estudiado los argumentos, prácticamente memorizarlos. Y pues bueno, hasta incluso algunas herramientas buenas que podemos utilizar, algunos buenos ejercicios, más que nada, pues es pararnos frente al espejo y vernos un poco y repetirlo, ¿no? Pues para practicarlo, como si fuera un discurso, pero en poco tiempo, ¿no? Un poquito más corto. Así que sí, siempre seguridad al hablar, aprendernos todo lo que hemos preparado. Y elocuencia, siempre también tenemos que ser elocuentes, no podemos llegar desganados, no podemos llegar nada más ahí nomás, pues bueno, vamos a ver qué está pasando. Tenemos que llegar elocuentes, con fuerza, tenemos que saber que todo lo que vamos a soltar dentro de estos alegatos, tanto durante todo el juicio oral, ya en la audiencia de juicio oral, pues bueno, va a determinar mucho nuestra actitud también para sacar adelante este juicio. El alegato de clausura, pues bueno, viene a ser parte de lo mismo. No entro dentro de la etapa de pruebas porque sería meternos ya un poquito más con las objeciones, refutar, etcétera, etcétera, pero esto es un poquito de materia penal. Ahí también es donde usamos los argumentos, pero quería enfocarme un poquito más dentro de lo que es el juicio oral penal, en lo que es el alegato de apertura y de clausura, porque ahí es donde nosotros podemos utilizar estas estrategias argumentativas, por así decirlo, la argumentación jurídica, pues de manera más práctica, ¿no? Es lo mismo del alegato de clausura. Volvemos con otra frase contundente e impactante. Recordemos que estas frases contundentes e impactantes pues no son más que dichos que se dijeron en el intercambio de palabras que hubo entre las partes cuando se sucedieron los hechos. Ya llámese de robo, llámese de algún tipo de delito de cualquier índole, siempre va a haber algo que la contraparte, que la parte, ¿verdad? Que la parte que vamos a defender va a llegar y me va a decir, no, es que me dijo, es que hizo, es que esto, etcétera, 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 ¿no? Entonces siempre es bueno utilizar esas frases, obviamente con todo el respeto, siempre procurar no ser groseros ni mucho menos, etcétera. No, siempre tratar de adecuarlo a lo que debe ser, porque debemos de recordar, como les comentaba, estamos en una sala de juicio oral, no estamos en un circo, eso es bueno entenderlo. Por eso mismo, no siempre debemos de ser muy propios. Otra vez un breve resumen de todo lo que fuimos diciendo, de cómo se fue desenvolviendo el juicio, de cómo nosotros, por hechos sucedidos, aquí probablemente me he equivocado en la palabra de hechos sucedidos, ya no son los hechos que sucedieron pues como lo platicamos en el alegato de apertura, son los hechos que se fueron desenvolviendo dentro del juicio, ¿no? Hemos demostrado a través de esto, a través de esta prueba, a través de esto, la contraparte no pudo demostrar, etcétera, etcétera. A esto es a lo que me refiero cuando hablo del breve resumen, ¿no? Nuevamente fundamentar con algún dato o estadística, otro diferente, no vamos a volver a repetir que el 30% de la sociedad sufre de robos, no. O algún otro dato también para amarrar un poquito más, fundamentar ese hecho que estamos defendiendo. Reafirmar otra vez el uso de esta frase sacramental. Hemos probado más allá de toda duda razonable. Todo esto, si se fijan, son elementos del buen discurso, del buen uso de la palabra que van a llevar a persuadir a la persona, ¿no? Por eso es que les hago hincapié mucho en esto, ¿no? Nuevamente el uso de frases sacramentales, el lenguaje jurídico, cerrar con la frase igual de contundente, seguridad al hablar y la misma elocuencia, ¿no?
Esto es más que nada, si se fijan, todo lo que hemos visto en los conceptos como tal de argumentación jurídica, pues bueno, se refleja claramente en esto, en el juicio oral. A esto es a donde quería llegar con todo esto que hemos ido avanzando durante el día de hoy. Cómo la argumentación jurídica nos va a ayudar a nosotros dentro de los juicios orales, ¿no? Entendemos el concepto de lo que es argumentación jurídica, sabemos que nos va a ayudar para poder persuadir, convencer a la contraparte, convencer al juez, que nos va a ayudar también para poder robustecer nuestros argumentos a través del uso de todas estas herramientas. Me podría meter un poquito más en lo que implica la argumentación, cómo se utilizan las herramientas de lo que es la retórica, de lo que es la razón, de lo que es el discurso, de lo que es la interpretación, muy importante, porque también para poder fundamentar, sí, me voy a detener un poco aquí, porque debemos de entender también, no lo agrego en la presentación, ¿verdad? Pero debemos de entender que una herramienta muy importante para nosotros poder tener buenos argumentos es la interpretación. Interpretar pues no es más que sacar el significado de las palabras, en este caso la interpretación textual, sacar el significado de las palabras del texto, ¿no? De lo que es el texto como tal. Interpretación jurídica podemos entenderlo como sacar el significado de las palabras de textos jurídicos, ¿verdad? No hay mucho que hablar de ello. Simple y sencillamente saber que para poder darle este significado a estas palabras, pues bueno, tenemos que hacer estos ejercicios de interpretación, y nosotros identificando este significado vamos a poder robustecer nuestros argumentos. Entonces, cuando nosotros estemos leyendo nuestras leyes para preparar nuestros casos, cuando nosotros estemos buscando, ¿no?, estos fundamentos de derecho que les llamamos mucho cuando los ponemos en las demandas o nuestras teorías del caso, ¿no? Pues bueno, saber que debemos de saber interpretar la ley. ¿Por qué? Porque esto también nos va a ayudar a que nuestros argumentos en el ámbito jurídico pues sean fuertes, ¿no? Insisto, cuando nosotros hacemos un argumento, no es nada más el decir una idea por decirla. Siempre debe estar bien fundamentado, ya sea por una prueba, ya sea por una ley, ya sea por un hecho, etcétera, 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 ¿no? La última diapositiva, me parece. Pues bueno, sugerencias para una buena argumentación jurídica. Algunas sugerencias que sí me gustaría dejarles para que se las llevaran a casa. Pues bueno, usar argumentos claros y cortos. Tampoco podemos divagar mucho en nuestros argumentos, hay que usarlos claros, cortos. Por argumento debemos de entender que no la teoría del caso es un argumento, no tampoco el alegato de apertura no es un argumento, no. Dentro de ellos vamos a poner argumentos, no vamos a poner los argumentos. Entonces deben de ser claros, cortos, concisos, directos. No podemos divagar mucho nuestras ideas, porque también vamos a perder esta credibilidad que estamos tratando de darle tanto a la contraparte como al juez. Partir de premisas fiables y concretas, debe ser hechos fiables, ¿verdad? No podemos echar mentiras, vaya. Ordenar las ideas y los argumentos de la forma más convincente. También debemos de saber cómo, no podemos meterle pruebas donde no va, no podemos meterle el alegato de clausura cuando no es el que es. Debemos de saber cómo organizar estos argumentos para poder también de usar esta estructuración, por así decirlo, para persuadir, ¿no?, que es el fin, ¿no? Utilizar léxico específico, concreto, claro, con términos consistentes, como lo platicábamos ahorita. Somos abogados, tenemos que entender que el uso del buen lenguaje, el lenguaje jurídico, es esencial también para demostrar que sabemos lo que hacemos, ¿no? Emplear ejemplos, contrastes, analogías para que los argumentos sean sólidos, como les comentaba ahorita. Siempre estos ejemplos a través de estudios, de resultados de alguna prueba pericial, etcétera, etcétera, siempre es bueno, ¿no? Siempre nos van a ayudar para tener este argumento más sólido, ¿no? Citar fuentes bibliográficas confiables y de autoridad. Si vamos a meter una fuente bibliográfica, como les decía ahorita, algún estudio de algún otro lado, no podemos citar una página de internet, así nada más poner, es que Google me dijo, no se trata de eso. Tenemos que entender que debemos de utilizar fuentes confiables y concretas, no podemos, de autoridad, no podemos meter un alegato del Rincón del Vago de monografías sin restar la importancia, ¿verdad?, a esas páginas, ¿verdad? Pero hay que entenderlo, ¿no? Siempre de una fuente muy confiable de autoridad, y pues bueno, exponer argumentos lógicos, deductivos y de contraste para poder llegar a este fin, ¿no? Insisto, convencer, persuadir, etcétera, etcétera. Y por último, creo que ya es todo, me parece. Perfecto, entonces ya llegamos a la parte de preguntas y respuestas. Aquí voy a leer algunas preguntas que me han hecho aquí a lo largo
de la exposición, ¿verdad? Y vamos a tratar de responderlas poco a poco, ¿no? Pues bueno, en primer lugar, una pregunta que se han hecho, pongamos un ejemplo del caso de un oficial que disparó en defensa propia, el caso de Puebla, en donde se vio involucrado un oficial. Pongamos el ejemplo del caso del oficial que disparó en defensa propia, ¿ok? El caso de Puebla, en donde se vio involucrado un oficial. Pues me imagino que esta pregunta vaya un poco encaminada a poner el ejemplo de cómo haríamos el alegato de apertura en esta situación. Pues bueno, si este es el caso, pues bueno, pues vamos a hacerlo así de manera más práctica, rápida. ¿Cómo prepararía yo un alegato de apertura? Conociendo así nada más a ciertas cintas. No sé, yo empezaría con un, te vas a morir, le dijo, y apuntando, siempre es bueno el uso también de las manos, apuntando a la parte acusada, te vas a morir, fue lo que le dijo la parte al ofendido, el momento en el que lo amenazó con el arma para dispararle y que él tuvo que sacar la pistola para defenderse, ¿no? Por así decirlo. Y ya continuaríamos con, bueno, el día tal, a tal hora, el oficial tal estaba patrullando por las calles de la ciudad cuando vio que había una disputa entre dos personas. En esta disputa él tuvo que intervenir, uno de ellos sacó un arma, lo amenazó, entonces el oficial en defensa propia tuvo que sacarlo del arma. Al verse amenazado y ver que el acusado iba a accionar su arma, el oficial tuvo que accionar el arma. Ante esto, le disparó, hiriéndolo fatalmente. Me imagino que aquí ha de haber sido alguna fatalidad. Y bueno, ¿no? Meterle algún tipo de estudio. Hay fuentes que demuestran que los oficiales se ven atacados por la delincuencia organizada o por el crimen, etcétera, etcétera. Por tanto, es bueno que ellos tengan armas, etcétera, etcétera, ¿no? Por así decirlo, cerrando, vamos a probar más allá de toda duda razonable que el oficial, que la persona que defiendo, actúa en defensa propia y no atentó contra la vida de la otra persona queriéndolo asesinar. Simplemente fue defensa propia porque aquella persona fue la que accionó el arma primero. Por así decirlo, ¿verdad? Es un ejemplo práctico, vamos a verlo así. Obviamente se tiene que preparar más, tenemos que tener un poquito más de hechos para poder hacerlo un poquito más preparado, por así decirlo. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Cuál es la importancia de la argumentación jurídica? Como lo hemos comentado, pues bueno, particularmente yo creo que la argumentación dentro del ámbito jurídico para nosotros como abogados pues es esencial en todas las áreas. Ya seas litigante, si vas a dedicarte a ser ministerio público, si vas a dedicarte a ser juez, todo lo que sea actor de derecho, siempre tenemos que argumentar. Por eso la importancia de la argumentación jurídica, pues vaya, un buen argumento siempre va a sacar, o el buen uso de la argumentación jurídica va a afectar mucho a las decisiones que tome el juez, como lo hemos visto, y puede o no llevar a que una persona mala salga de la cárcel o no vaya a la cárcel, por así decirlo, y la persona buena también pueda ir a la cárcel. Entonces es esencial que nosotros sepamos utilizar la argumentación en el ámbito jurídico, porque de nosotros va a depender que la libertad de una persona, ¿no? En este caso, o alguna sanción que pueda llegar a tener, no sé si es algún otro tipo de juicio, ¿verdad? Pero todo va a radicar en nosotros. Por eso pues, es tan importante, ¿no? Porque estamos jugando con la vida de las personas. Se escucha muy feo decir jugando, ¿verdad? Pero estamos en nuestras manos, más bien, la vida de las personas, ¿no? Su libertad en ocasiones. Por ello es muy importante que nosotros sepamos utilizar esta argumentación, estas herramientas de persuasión, de convencimiento, etcétera, etcétera, para poder llegar al convencimiento del juez, pero bueno, hacerlo de buena manera, ¿no? Entonces, por eso digo yo, es muy importante la argumentación dentro porque va a tener un impacto en la sociedad. Podemos dejar afuera a una persona realmente mala o podemos permitir que una persona muy buena termine en la cárcel. Es muy importante tener eso en cuenta. Vamos a continuar. ¿Se pueden aplicar las normas de derecho penal familiar a los juicios orales? Derecho penal familiar, pues bueno, el derecho penal y el derecho penal y el derecho familiar, pues vaya, son dos cosas diferentes, ¿verdad? El derecho penal, pues bueno, se va sobre los delitos. El derecho familiar, pues se va sobre algunas otras cosas de las personas. Pero pues, si hablamos de derecho familiar como tal, se han estado implementando ya nuevas cosas en el derecho familiar. El derecho penal ya, en teoría, debería de estar todo en materia oral. Y el derecho familiar poco a poco ha venido evolucionando también ya a este nuevo sistema de oralidad.
No es como en un juicio oral, que se tienen todo este mapita que les enseñaba ahorita en la presentación, que se decía, bueno, pues está en la etapa de investigación, la etapa intermedia, etcétera, etcétera, ¿no? A mi parecer, o sea, como yo lo veo, así a resumen, para no rebuscar un poco más, yo lo veo como una especie de mediación ya judicializada, en la que simplemente sí vamos a estar las dos partes defendiendo a la persona, no sé, en un divorcio, por así decirlo, es lo que se me viene a la mente en familiar, en un divorcio o en un juicio de alimentos, delante del juez sí vamos a presentar alegatos también, pero no es la misma teatralidad, no son los mismos argumentos, se debe de preparar también algo muy, muy, muy concreto, pero pues vaya, no es como un juicio penal como tal, ¿no? Es un poquito más reducido, es un poquito más corto, pero también se tiene que utilizar todo este tipo de oralidad, ¿no? Así que sí, tenemos que entender que tanto el derecho penal como el derecho familiar, ahora ya, también el derecho civil y todos los demás, ya están entrando en esta nueva etapa de oralidad. Número 4, ¿cómo interviene la comunicación efectiva en los juicios orales? Pues vaya, como lo hemos platicado, si nosotros nos paramos delante del juez y mostramos una actitud mala, no sabemos hablar, tenemos miedo, no lo volteamos a ver directamente, no utilizamos nosotros las manos, no hacemos ademanes, o si bien en muchos casos me ha tocado ver que haya abogados con el papelito leyéndolo, esto luego va a decirle al juez, momento, esta persona no sabe muy bien lo que está diciendo, no está muy preparada, y no es como que no me convence del todo. Si uno llega preparado, como les he dicho, firme en lo que cree, utilizando el buen uso de la palabra, esta comunicación efectiva, como aquí lo decimos, ¿no? El buen uso de las manos, de todo lo demás, saber todas estas herramientas de la mirada fija, etcétera, etcétera, pues con esta seguridad vamos a poder llegar a entender, en primer lugar, en primera instancia, a acaparar la atención del juez, y en segundo lugar, llegar a la persuasión del juez, ¿no? Entonces es muy importante que en estos juicios orales tengamos una buena comunicación efectiva. Número 5, una pregunta que nos planteamos es ¿cómo hace un abogado para defender a una persona que él sabe que es culpable? Bueno, esa es una pregunta muy, muy controvertida, vaya. En muchos casos, vaya, está en los abogados, el decálogo del abogado dice que tenemos que defenderlo, ¿verdad? A toda persona, pero en muchos casos, en materia penal sobre todo, pues bueno, a mí sí me ha tocado pues estar en que llega una persona contigo, vamos a decirlo, y que vaya, sabes que es culpable, ¿no? O sea, ¿sabes por qué? Porque lo agarraron con las manos en la masa, simple y sencillamente hay evidencia suficiente para decir, bueno, pues que es culpable. ¿Cómo voy a defender a esta persona? ¿Cómo voy a sacar a esta persona, no? Pues bueno, simple y sencillamente sí se puede, obviamente les comentaba ahorita al principio, no siempre la verdad es la que gana en el juicio. No vamos a tratar, yo personalmente, si me toca, solo una vez he tenido la oportunidad de entrar en estos juicios, yo no pretendía que la persona no estuviera, y era algo muy sencillo, por eso también así como que mi moral no se vio afectada, era un robo o algo por el estilo, pero de una cuantía muy baja. Yo no pretendía que la persona saliera en libertad, porque al final de cuentas había hecho un daño a la sociedad, pero esto es personal, ¿verdad? Yo simplemente pretendía que la persona, pues bueno, se le redujese la sentencia. Entonces, no es, o sea, yo en lo personal lo que hago no es tratar tanto de que la persona quede en libertad, sino pues tratar de ver en qué errores procedimentales hubo al momento del trato de la persona cuando fue detenido, etcétera, etcétera, y encontrar alguna falla dentro del procedimiento o encontrar alguna falla dentro de las actuaciones del Ministerio Público o encontrar alguna falla dentro incluso de su teoría, de su caso, para podernos yo usarlo a mi favor y poder reducirle la sentencia a esta persona. O también, si fue por algún hecho que se le pueda atenuar o algo así, pues bueno, por ahí va la cosa. No es tanto como, bueno, vamos a sacar de las personas, sabiendo que es culpable, pero también, ¿verdad? Esto es un debate moral, un conflicto que se tiene entre los abogados. Bueno, depende mucho de la persona, depende mucho del delito, depende mucho de la cuantía, etcétera, 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 y de la afectación que haya dejado también en la víctima, ¿no? Entonces, pues bueno, eso ya es algo muy personal. Yo nada más se los dejo así como a manera de ejemplo, ¿no? Los peritos y los testigos permanecerán todo el tiempo en la sala de juicio oral. No, hasta donde yo tengo idea, no recuerdo haber eso, y ellos nada más llegan al momento del desahogo de las pruebas. Debemos de recordar también, pues bueno, no sé si se quieran aventar toda la tirada, ¿verdad? Pero pues los juicios orales son públicos, debe haber publicidad, a menos de que sean casos muy, muy, muy específicos, así que pues bueno, cualquier persona puede estar dentro de la sala, ¿verdad? Vale. Pero en lo particular siempre llegan al momento del desahogo, ¿no? Que pasa el perito prácticamente, ¿no? Un acusado se puede defender a sí mismo.
pues vaya, no me ha tocado ver eso, pero pues no creo que se pueda defender a sí mismo, necesitaría ser, vaya, abogado, pero no lo recomendaría, ¿verdad? No lo recomendaría, no creo que haya una ley, no creo que haya una ley, en la legislación no viene que no se pueda defender, entonces lo que si no está en la ley, ¿verdad? Todo lo que no está prohibido está permitido, pero que se represente a sí mismo, pues vaya, yo lo veo poco probable, aún siendo abogado, porque pues, no lo vería factible, ¿verdad? No me ha tocado a mí personalmente ver que un acusado se haya defendido eh, propiamente él, ante el Ministerio Público y la persona, o sea, nunca me ha tocado, así que, pues bueno, es en cuestión de casos, la verdad, nunca he sido partícipe de un juicio en donde haya sucedido esto, pero también, insisto, o sea, si no lo he visto, hasta donde yo sé, no está en la legislación, pues vaya, cualquiera podría hacerlo, ¿no? Pues bueno, hasta aquí el día de hoy, la presentación. Ha sido un placer poder estar con ustedes el día de hoy. Espero que haya sido agradable esta conversación que hemos tenido en materia de juicios orales, en materia de argumentación jurídica, un poco más, también viéndolo. Gracias por asistir a esta presentación, por asistir al canal de conocimiento compartido de la universidad. Le agradezco también a la universidad la invitación a este canal. Y también invitarlos, ¿verdad?, a la próxima sesión que va a ser el próximo martes, también dentro de este mismo canal de conocimiento compartido. Por mi parte es todo, ha sido un placer estar con ustedes, bueno, les deseo lo mejor y cualquier cosa, duda, comentario, pues, bueno, a través de la universidad podemos ponernos en contacto, ¿no? Bueno, sin más por el momento, les agradezco por su tiempo y ha sido un placer estar con ustedes. Perfecto. Listo.